Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy el ingeniero encargado de la práctica y les quiero dejar un video en donde vamos a obtener el centroide de una figura compuesta y el momento de inercia con respecto a los ejes X y Y. Más adelante les voy a mandar uno para tratar el momento de inercia centrífugo. Bien, en este caso vamos a tomar un ejercicio de la práctica, una figura plana compuesta con un círculo en el centro del cuadrado que representa un hueco. Lo primero que vamos a hacer es discretizar esta figura, o sea, la separamos en figuras planas conocidas. La figura 1 tenemos la mitad de una circunferencia, la figura 2 es el cuadrado lleno, todo el cuadrado de forma llena, y la figura 3 la vamos a representar en una figura de una circunferencia que luego la vamos a restar para generar el hueco. Bien, para hallar el momento de primer orden, lo primero que vamos a necesitar es recordar la definición de momentos de primer orden o momento estático, ¿no? Que era, por ejemplo, el momento estático de una figura referido a su eje X es igual a la integral del área de la figura, el diferencial de área de la figura, por la coordenada Y. Y para el momento estático referido al eje Y o tomado con respecto a un eje Y es la integral de el área por la coordenada X. Esto, ¿para qué lo necesitamos? Lo vamos a necesitar para sacar las coordenadas a partir de ese eje X e Y al centroide total de esa figura compuesta. Sería en nuestro caso IC y XC las coordenadas del centroide y se obtiene mediante el momento estático con respecto al eje sobre el área total de la figura. Bien, comenzamos con la figura 1, que era la mitad de una circunferencia. Bien, como vemos tenemos unas tablas que ya están subidas al aula virtual. Si bien llamamos tablas, estas tablas nos van a dar, o sea, nosotros lo que nos tomamos el trabajo de las figuras conocidas, ya sacarles, bueno, el área, las distancias de los propios centroides de cada figura a los ejes donde está referido, en este caso el eje X y el eje Y. Después tenemos los momentos de segundo orden referidos a esos ejes X y Y, y en la última columna vamos a ver los momentos centroidales de segundo orden, o sea, serían los momentos de inercia aplicados en ejes en el baricentro de cada una de estas figuras de la tabla, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora tenemos, ¿no? El momento estático de la figura va a ser el área de esa figura por esa coordenada Y. Esa coordenada Y, como ven, es la coordenada desde el eje X, que lo podemos ver acá, ¿sí? En esta figura, la coordenada del eje X hacia, se me fue acá un poco, hacia el centroide de la figura, que es este círculo mayor que vemos acá, ¿sí? Ese sería el centroide de la mitad de mi circunferencia. Entonces, la coordenada del centroide al eje X es 4 centímetros. En el caso del momento estático con respecto al eje Y, como verán, la coordenada es negativa porque la figura está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, la coordenada X, ¿sí? X centroidal de mi figura va a ser negativa. Por eso el momento estático nos da negativo. En el cuadrado tenemos el área, obviamente, del cuadrado por las coordenadas que van a ser la misma. En este caso, en nuestra figura 2, que es un cuadrado, está en el primer cuadrante. Por lo tanto, las dos coordenadas van a ser positivas y van a ser de 4 centímetros. Y ahí obtenemos en las dos ecuaciones el momento estático de ambas, con respecto al eje X y al eje Y. Y por último tenemos la circunferencia, ¿sí? Que está acá en tabla, ¿sí? Vemos, acá yo les agrego la tabla, pero ustedes la tienen toda
ya cargada, como dije, en el aula virtual. Y bueno, el momento estático es el área por también la coordenada, todo va a estar esa circunferencia está en el primer cuadrante, igual que el cuadrado. Por lo tanto son las dos positivas y en este caso las dos iguales porque las coordenadas desde el centroide de esa circunferencia al eje X y al eje Y son iguales. Bien, ya teniendo todo, lo que hacemos ¿sí? Es sacar la coordenada X e Y, que es la suma de los momentos estáticos sobre la suma algebraica de las áreas, y nos va a dar 4 centímetros y 2,12 centímetros. Esa era una primera pregunta en el práctico sobre estas áreas compuestas. Ahora vamos a ver el momento de segundo orden de esta figura, ¿no? También recordemos por definición de la teoría que era la integral del diferencial de área por la coordenada y al cuadrado o x al cuadrado según qué momento de inercia con respecto a qué eje queramos tomar. Bien, lo que hacemos, vamos a discretizar en las mismas tres figuras conocidas la figura compuesta, y entonces vamos a empezar tomando, en este caso vamos a tomar el área 2, ¿sí? Como pueden ver en la tabla, bueno, si bien es un rectángulo, obviamente el E en esa tabla es 0, por lo tanto el S es 0, por lo tanto nos queda un rectángulo pegado a los dos ejes, rojos, como ven ahí. Entonces, como mi rectángulo o mi cuadrado en este caso están pegados, los catetos están pegados al eje X e Y, como ahí está circulado, figuran en la tabla, entonces lo que podemos usar es esta columna de la tabla en donde tenemos los momentos de inercia, ¿sí? Con respecto al eje X y Y de ese cuadrado rectángulo. En la ecuación 1 vemos el momento de inercia con respecto al eje X y en la ecuación 2 con respecto al eje Y. ¿Sí? En un caso va a ser b por h cubo sobre 12 y en el otro, como el s es 0, nos queda b al cubo por h sobre 3, no sobre 12. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, fíjense que nuestro cuadrado está en la misma disposición que lo que nosotros le pusimos en la tabla. Para la figura siguiente, la mitad de la circunferencia, vamos a ver que no en los dos casos está dispuesta como figuran en la tabla que les dijimos, ¿no? Acá están los dos extractos de la tabla. Por lo tanto, vamos a tener que usar el método, la ecuación de Steiner, ¿no? El método de Steiner. ¿Qué nos decía ese método de Steiner? O sea, el método de Steiner decía que podemos, sabiendo el momento de inercia centroidal de cualquier figura, podemos calcular el momento de inercia en un eje que no es centroidal de esa figura. En nuestro caso, fíjense que nosotros tenemos el eje X marcado en rojo acá abajo, ¿sí? Que es donde tenemos que sacar la inercia. Y tenemos el X centroidal e Y centroidal, que son los ejes ortogonales en el centroide de la figura. Por lo tanto, a partir de saber ese momento de inercia con respecto a ese eje X centroidal verde, vamos a poder obtener cuál es el momento de inercia de esa figura con respecto al eje X rojo. Entonces, el eje centroidal lo teníamos en tabla, es pi por el radio a la cuarta sobre 8, lo obtenemos. Y abajo aplicamos Steiner, entonces, para poder sacar cuál es el momento de inercia con respecto, fíjense, al eje X, ¿no? Sería el eje de color rojo en mi figura. Y es el momento de inercia centroidal de la figura, que es este, que es el que obtuvimos arriba, más el área de esa figura por la coordenada. ¿Qué coordenada? La coordenada del cuadrado. ¿Y cuál es la coordenada? Es la coordenada que hay desde mi eje X, ¿sí? Hacia el eje XC. En este caso es 4 centímetros. Sería, burdamente diciéndolo, es la distancia entre los dos ejes al cuadrado. En este caso sería positivo. Igualmente, como ven, está al cuadrado, por lo tanto siempre nos va a dar positivo. En estos casos, el momento de inercia con respecto al eje X y eje Y siempre son positivos, recuerden eso de la teoría.
y nos va a dar el valor de 502,65. Ahora, si yo necesito sacar el momento de inercia con respecto a este eje XY, ustedes ven que toda la mitad de la circunferencia está apoyada sobre este eje, como lo está acá en la tabla. Simplemente que acá dice X y yo lo tengo como Y, pero es lo mismo, tendría que buscar, en mi caso, el momento de inercia con respecto al eje X, que sería este, y como está apoyado en la tabla, no necesito usar Steiner, sino que lo tengo acá. Y así obtenemos el momento de inercia de esa figura con respecto al eje Y buscado. Por último tenemos la circunferencia. La circunferencia no está apoyada ni figura como está en la tabla. Por lo tanto, para sacar el momento de inercia de esa circunferencia con respecto al eje X y el eje Y que figuran en color rojo, voy a tener que aplicar Steiner. O sea, siempre que yo tenga dudas, aplico Steiner y con eso puedo trasladar la inercia. Lo que puedo hacer es, como hice en el caso del eje X de la mitad de la circunferencia, es calcular el momento de inercia centroidal de la figura, el XC, que es lo que tengo acá arriba, ¿sí? Y después aplico Steiner, que va a ser ese momento de inercia centroidal de la figura más el área de la figura por la coordenada. En este caso la coordenada entre X y XC es también 4 centímetros, por lo tanto por 4 centímetros al cuadrado. Y ahí obtengo el momento de inercia de esa circunferencia con respecto al eje X. Como en este caso, fíjense que es para el eje X y para el eje Y exactamente lo mismo, porque están, ¿sí?, separados por un mismo valor, 4 y 4. Por lo tanto, en esta diapositiva vemos que es el mismo valor que obtuvimos en X va a ser en Y, de 2,13. Bien, una vez que obtuvimos los 3 momentos de inercia, ¿sí?, podemos sacar el momento de inercia total. El momento de inercia total de la figura que teníamos con respecto al eje X va a ser el momento de inercia con respecto al eje X de la figura 1 más el momento de inercia de la figura menos, pues en este caso le restamos el valor del momento de inercia porque sería un hueco de la figura 3. Y así obtenemos el momento de inercia total con respecto al eje X y con respecto al eje Y de esa figura plana. Bien, les dejo este video. Traten de seguir esto y ver si pueden hacer los otros ejercicios, sobre todo sacar los centroides. Del resto de los ejercicios se hace de la misma forma y en breve les mandaré un video con el momento de inercia centrífugo y otro ejemplo para visualizar mejor el momento de inercia centrífugo.